Muy bien, retomemos. Veremos cómo hacia fines de los años 20 la programación de las radios va dando entrada a otras temáticas. Y así, sobre fines de estos años, algunos caracterizados integrantes de la trupa ateniense comenzaron a actuar en la radio, lo cual pronto abriría el campo al radioteatro. En 1930 también el Sodre relató, ahora sí en forma directa, el Mundial de Fútbol de Montevideo, en la voz de Ignacio Domínguez Riera. Y luego del Mundial, Domínguez Riera se dedicó regularmente a las transmisiones de fútbol, ya que sería el relator de CX6 en los primeros años de la década del 30 y con el tiempo se convertiría en director de Radio Cultura de Buenos Aires. Aquí, a partir de las gestas uruguayas, de las gestas orientales del fútbol, el fútbol se convierte en un invitado permanente de las ondas radiales y ocupa espacios importantes de las programaciones. Al parecer, volviendo a Domínguez Riera, que fue el primer relator de fútbol, ¿verdad?, había creado un sistema de división de la cancha del estadio en cuadros, ¿verdad?, mediante líneas horizontales y verticales. Estos planos, la planificación, la división del estadio en una suerte de cuadrícula, le eran entregados gratuitamente a los posibles oyentes, con la finalidad de ubicarlos en el sector de la cancha en que se desarrollaba el juego. Y así podría decir, avanza fulanito de tal por el cuadrado 8, y el oyente podía ubicar el sector de la cancha mirando el plano. Claro, hay que tener en cuenta que el fútbol en esta época era aún un deporte novedoso. No todos conocían sus reglas y sus características básicas, por lo que debe reconocerse el ingenio del relator. Aparte, no había costumbre de escuchar partidos de fútbol relatados. O sea que para el oyente tal vez era difícil recomponer mentalmente qué sucedía en la cancha cuando oía la voz del locutor de ir narrando lo que sucedía. Y por eso esta idea de ofrecer un planito de ayuda, igual que cuando llegamos a una ciudad y nos dan un planito para que nos ubiquemos en sus zonas principales, bueno, esto cumplió su finalidad. Luego el público se fue acostumbrando a los relatos de fútbol radiales, también la gente se fue acostumbrando a las figuras que utilizaban los relatores para ir dando las diversas vicisitudes del match. Las palabras inglesas se convirtieron en palabras acriolladas, ¿verdad?, como el outside por outside y todas esas cosas que nosotros las tenemos como palabras muy criollas, aunque derivan del inglés más puro de la City londinense. También en esta época de los años 30, junto con el fútbol, van a aparecer los noticieros, que hasta entonces no aparecían. Y nos dice el autor del libro, a comenzar los años 30 aparecen los llamados diarios parlantes, una suerte de noticieros. La General Electric, la radio, ¿verdad?, de la General Electric, a la noche brindaba un espacio informativo que se llamaba Radio Diario El Espectador, de donde tomaría su nombre la radio cuando en 1931 cambia su nombre. O sea que justamente de este espacio informativo que se llamaba Radio Diario El Espectador, la Radio General Electric tomará finalmente el nombre con la cual la conocemos hasta la actualidad, de Radio El Espectador. La competencia de esta Radio El Espectador, representada por CX16 Radio Carve, por ejemplo con los hermanos Raúl y Roberto Fontaina, junto a Juan de Feo, comenzaron a realizar otro espacio informativo que se llamaba Diario Oral, en evidente alusión al programa informativo Radio Diarios de la Radio El Espectador. Pero luego otras emisoras siguieron este camino y así aparecieron otros espacios que se llamaron el Diario Sin Tinta o el Diario del Radio Tinta China, por ejemplo. En 1931 se crea el suplemento musical del Diario Oral, dirigido por Ramón Collazo, con un conjunto de músicas de jazz band y de típica que actuaba todos los días. Pero en ese mismo año, El Espectador crea con espíritu competitivo La Hora Popular, un programa dirigido por Víctor Soliño y Lalo Pellicciari. Carve crea entonces la revista Sonora, dirigida por Juan Antonio Collazo, que artísticamente se conocía como Jean Antoine, y él mismo era cantante. Su programa consistía en reproducir las bandas sonoras
de los filmes del momento. Y luego el espectador crea también un programa que se llama La Jaula Dorada, dedicada al tango. Estas emisoras llegan incluso a adquirir otras emisoras, cada una de ellas, para diferenciar las distintas modalidades de sus transmisiones. Ya entrada la década del 30, no pueden dejar de mencionarse otros espacios que aparecen, que son los programas cómicos, como el del Circo Aéreo, de Akeimlam, o el caso de Eduardo de Pauli, al que la popularidad que había adquirido en ese moderno medio en varias emisoras, lo llevó incluso a incursionar en una película que se llamó Radio Candelario, aludiendo a la expresión entonces de moda que cande. Si alguno se acuerda qué significaba esta expresión de que cande, ruego nos desasnen, por favor. Pertenece también a esa década del 30, increíblemente creativa, porque todo había que hacerlo en vivo, la aparición de los radioteatros, nuevo género de increíble popularidad y blanco de la crítica de la gente de cultura teatral. Algunas de estas estrellas populares del radioteatro fueron Becco Lacanò, Elida Acosta y Florial Cavalieri, Humberto Nazari y hasta la por mí conocida Isolina Núñez, porque mi tía y mi mamá y mi abuela escuchaban un radioteatro en que actuaba Isolina Núñez, y yo me acuerdo que jugando siempre escuchaba esa voz de la Isolina Núñez. Muy bien. Y también dice que se consolidan las audiciones deportivas con nombres tan recordados como Héctor Reyes Lerena, César Gallardo, Luis Víctor Semino, Adolfo Oldoine Olt y otros en el comentario que abrieron el camino que después complementarían en el relato Cheto Pellicciari, Carlos Solé y Duilio De Feo, logrando audiencias realmente importantes al cabo de años y con un alto grado de fidelidad a estas figuras. Finalmente, para terminar con lo del día de hoy, vamos a referirnos también que muy pronto, en estas décadas, aparece una costumbre que se mantiene en nuestra radio hasta el día de hoy, que son los pedidos de temas para ser compartidos con el público, ¿verdad? Eso que se ha convertido en uno de los anclajes fundamentales de Montecarlo, por ejemplo, de la radio Montecarlo, empezó a desarrollarse tempranamente en estas décadas del 20 y del 30. Y se hacían por teléfono los pedidos y Lustó se vuelve a referir aquí a un libro que ya nos referimos de Raúl Barbero anteriormente, y Raúl Barbero en su libro dice: pronto se vio que los gastos de la compra de discos podían obviarse si se solicitaba a las broadcasting la transmisión de los temas del momento. Así comenzaron a funcionar los viejos teléfonos de la Uruguaya y la Cooperativa, que eran las dos compañías de teléfonos privados antes de que apareciera la UTE, ¿verdad? Estas dos compañías, la Uruguaya y la Cooperativa, que sobrevivieron hazañosamente hasta la irrupción de los automáticos, de los teléfonos automáticos. Estas eran todavía de las centralitas de clavija, ¿verdad? Luego fueron sustituidas por las centralitas automáticas, inaugurando entonces una modalidad popular que aún hoy perdura y que incluso es fundamento principalísimo en la explicación del éxito de algunas emisoras, que es la hora de los pedidos. Y nos dice: por aquellos años se llamaba a las estaciones para que pasaran, y acá viene un listado de cuáles eran los temas o los intérpretes más escuchados de esta época. Yo recogí de todo este listado que recoge Barbero y que yo ahora les voy a leer. Yo encontré el 90 y pico % de estos temas, los encontré en YouTube. Así que ustedes van a ver que después de estos 2 videitos con la charla van a aparecer como 24 videitos más, que son los enlaces a estos temas que están en YouTube, para que ustedes, en la medida que quieran, vayan escuchándolos de a poquito, como en una especie de vuelta nostálgica a ese fin de la década del 20 y principios del 30, para ponernos en ambiente musical. Pueden bailarse algunos porque tienen mucho ritmo, y en esta época que estamos acá encerrados y algunos sin hacer ejercicio, nos viene bien un bailecito, y van a ver
que muchos los van a reconocer, muchos los van a decir, ay, yo en mi época bailaba esto o esto me encantaba, y otros muchos son novedades que no nos acordamos o que tal vez oímos a nuestra abuela o a nuestra madre tararear alguna vez. Así que yo paso a leerles el listado y después de esto ustedes van a encontrar todos los enlaces a YouTube para escuchar la mayoría de estas canciones y de estos intérpretes que yo les leo. Entonces dice Barbero, por aquellos años se llamaba a las estaciones para que pasaran Princesita por Tito Esquipa, Voces de Primavera por Amelita Gali Curchi, Adiós Granada Mía por Miguel Fleta, Río Rita por John Bowles, Ramona por Adolfo Carabelli y su Jazz Band, Caminito por Gardel, Chiquita por Charlo, La Pulpera de Santa Lucía por Corsini, La Comparsita por Canaro, Adiós Muchachos por Firpo, Cielito Mío por Fresedo, Fumando Espero por Lo Muto, Yo no puedo darte más que amor, nena, por Duke Ellington, Sucedió en Monterrey por Paul Whiteman, Me vuelves loco por Guy Lombardo, San Luis Blues por Fats Waller, Dinah por Ted Lewis, Muchacho Chino por Red Nichols y también Mami por Al Jolson, El precio de un beso por José Mojica y algunos temas señeros de Azucena Maizani, de Libertad Lamarque o de Agustín Magaldi. Muchos de estos conocidos nuestros a quien todavía apreciamos y nos deleitamos escuchándolos y que yo en estos días de frío los invito a que en la medida que tengan ganas y de a poquito vayan escuchando estas músicas que comparto con ustedes para disfrute de nuestros oídos y de nuestra memoria. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, espero que esta vez sí en el día martes como debe ser, aunque los obreros todavía no se han ido y no tienen miras de irse por unos cuantos días más. Soporten el frío con estoicismo y bueno, falta menos para reencontrarnos. Un beso grande a todos y que pasen una bonita y feliz semana disfrutando de la buena música. Los quiero mucho, nos estamos viendo.